El Autodesk Inventor es un software para diseño 3D que permite básicamente diseño de máquinas o de conjuntos mecánicos. En esta primera práctica vamos a aprender las reglas básicas para diseñar con este software y en este caso vamos a realizar el diseño de una articulación formada por dos componentes, la base y la rótula. Para iniciar el diseño de cualquier componente abrimos la opción de nuevo archivo y cuando queremos diseñar piezas individuales tenemos que elegir la opción de normal.ipt. Entonces el programa por defecto nos crea un nuevo archivo que llama pieza 1 hasta que vemos el nombre, y dentro de esta pieza automáticamente nos crea un boceto. Un boceto es un dibujo en dos dimensiones que siempre nos lo dibuja, como vemos aquí abajo, en el plano formado por los ejes X e Y. Si terminamos este boceto, salimos del boceto, vemos que el espacio tridimensional trabaja el Autodesk Inventor. Es un sistema formado por los ejes X, Y y Z, y como digo, por defecto el boceto inicial que te crea el programa se encuentra en el plano XY, el plano que corresponde al suelo del espacio tridimensional. Toda pieza, todo archivo que creemos en el Autodesk Inventor contiene siempre una carpeta que se llama origen. En esa carpeta podemos visualizar todos los elementos del sistema tridimensional, los planos, los ejes y el punto central. Esto me permite además que yo me cree un boceto en cualquiera de estos planos que tengo aquí. No tengo por qué recurrir únicamente al plano XY que me crea el por defecto, sino que yo puedo, por ejemplo, decidir que no quiero hacerme un boceto en el plano XY y me puedo decidir crear un boceto en el plano YZ, que sería el fondo del espacio tridimensional, o el XZ, que sería el lateral. Yo voy a crear aquí un boceto. Automáticamente el Inventor me enfoca este plano y yo puedo empezar a dibujar aquí. Aquí es donde voy a dibujar ahora la forma que tiene la pieza que yo quiero crear. Conforme voy creando piezas, el Autodesk Inventor me va colocando restricciones de forma. Si yo hago la línea vertical, él me crea la restricción de verticalidad. Si hago esta línea perpendicular anterior, él me crea automáticamente la restricción de perpendicularidad. Aquí me pone la restricción de paralelismo entre estas dos líneas. Y así automáticamente, si hago bien el dibujo, el propio programa me va creando restricciones de forma entre los elementos que voy dibujando. Así y así. Bien. Siempre que hago un dibujo, antes de ponerle cotas o más restricciones, veo que el programa me deja modificar la forma que tiene el diseño, pero manteniendo esas restricciones que ha ido colocando durante el diseño. Esas perpendicularidades, esos paralelismos se siguen manteniendo, si lo he hecho correctamente. Es bueno que nos acostumbremos a mover los objetos para ver que las restricciones están bien puestas, que esto no se me gira, no se me descuadra, y si fuera necesario podemos restringir nosotros, poner esas restricciones manualmente, de paralelismo, perpendicularidad, colineal, horizontal, tangente. Poco a poco iremos aprendiendo a usarlas correctamente. Es importante que antes de poner las cotas que definen el tamaño correcto y la forma exacta de este objeto, pongamos tantas restricciones de forma como sean posibles. Así reduciremos el número de cotas que tenemos que poner. Por ejemplo, en este caso, por la forma que queremos que sea el diseño, queremos que estas dos líneas se encuentren a la misma altura siempre. He puesto una sección de colineal, estas dos líneas siempre van a formar parte, van a estar alineadas, y de esa manera, aunque yo ahora cambie la altura de uno, también automáticamente se cambia la altura del otro. También queremos que estas dos líneas de aquí arriba sean del mismo tamaño. No queremos que ocurra como aquí, que una sea más estrecha que la otra. Hay una restricción aquí arriba, que es la restricción de igualdad, que me puede servir para hacer que estas dos líneas sean siempre iguales. Así ahora, aunque modifiquemos la forma, el tamaño de esas líneas siempre se mantiene igual. Vale. Pues de momento ya hemos conseguido que la forma que queremos se mantenga. Estiremos de donde estiremos. Lo que tengo que hacer ahora es poner las cotas que definen el tamaño exacto. Mediante este simple icono de aquí yo puedo colocar todas las cotas. La altura queremos que sea de 40 milímetros. La anchura queremos que sea de 60. Y la separación entre estas dos líneas queremos que sea de 25. Y la distancia entre la base y esta línea de aquí queremos que sea 10. Vale, en teoría ya tengo
la forma del objeto perfectamente acotada. Ahora cuando tiendo a estirar, veo que ya la forma no cambia, estire de donde estire. Lo que sí que cambia es la posición, porque he definido la forma, pero no he definido la posición de este objeto con respecto al sistema de coordenadas. Si me fijo en la parte de abajo, aquí en la esquina inferior derecha, me dice que hacen falta 2 cotas para restringir completamente este objeto. Esta cota podría ser la distancia con respecto al punto en X y en Y. Otra opción, como siempre decimos que es más interesante colocar restricciones que colocar cotas, es que yo restrinja y le diga, por ejemplo, en este caso, que el punto central de esta línea, que se me ilumina automáticamente, coincide con el centro del objeto, del sistema de coordenadas. Ahora ya está perfectamente acotado y vemos que abajo me pone restricción total, ya no falta ninguna cota. Además ha cambiado el color del contorno, con lo cual ya sabemos que la restricción es completa. Esto es muy importante que lo hagamos, porque ahora que el programa nos permite continuar aunque no se haga, cuando yo voy creando conjuntos de muchas piezas, si esto no lo he hecho, me pueden aparecer muchos problemas que además luego ya son difíciles de resolver. Así que tenemos que tener la idea de hacer esto siempre que creamos un boceto. Termino el boceto y como veo, el boceto está hecho en el plano IZ en el que yo le había, el plano XZ que yo le había pedido que me lo realizara. Ahora ya puedo extruir. Automáticamente reconoce la forma del objeto a extruir. Siempre que podamos es aconsejable que le digamos que extruya hacia los dos lados, mitad y mitad. Ahora veremos por qué. Queremos que esto se extruya a una distancia de 40 milímetros. 20 para cada lado. Correcto. Aquí ya tenemos el objeto. ¿Por qué le he dicho yo extruir hacia los dos lados? Fijaros que si yo ahora visualizo el plano X, Y, Z, me corta por la mitad el objeto. Esto es debido a que cuando yo he restringido el boceto, he tenido esto en cuenta. Luego el plano XZ también me parte el objeto por la mitad, gracias a que yo he extruido mitad a cada lado. Y el plano XY me corresponde con el suelo, con la base del objeto. Esto me puede ayudar luego más adelante a la hora de restringir esta pieza a otras piezas, a la hora de formar un conjunto de diferentes piezas. Vale. Vamos a continuar con el diseño de esta pieza. Hacía falta hacerle unos empalmes, si vemos el objeto como era, hay que hacerle estas curvas de aquí, tanto por estos lados como en estas aristas de aquí interiores. Eso se hace mediante la herramienta de empalme que tenemos aquí arriba. Selecciono las aristas que yo quiero redondear, estas 4 de aquí, se van a redondear a un radio de 10. Además, si yo quiero ahora mismo hacer empalme en otras aristas que tengan un radio diferente, cuando me pone aquí haz clic para añadir, pincho aquí y ahora me deja elegir nuevos aristas con un nuevo radio. En este caso quiero mantener el radio de 2 que me ponen por defecto y aplico. Ya está. Ya tenemos hecho, en una sola operación tenemos hecho todos los empalmes que necesitaba la pieza. Y ahora me falta crearme un agujero en este lado de aquí, un agujero que va a atravesar toda la pieza. Puedo hacer dos opciones. Puedo elegir la opción de hacer un boceto en esta cara, me dibujo un círculo y luego le digo que me lo obstruya eliminando material. La segunda opción sería la opción de agujero. Eso tiene más posibilidad de que me permite hacer agujero roscado, o con chaflán, o avellanado, como queramos. Elijo esta cara de aquí, me deja varias opciones aquí. Si tuviera un boceto en el que hubiera algún punto ya marcado, podría hacerlo desde ese boceto, podría hacerlo concéntrico, si la superficie fuera concéntrica, etcétera. En este caso lineal, y cuando le pedimos que nos haga un agujero de forma lineal, tenemos que darle dos referencias. Referencia, la cara creo que ya está clara. La referencia lateral, este lado de aquí. La distancia lateral va a ser de 20 milímetros. Y otra referencia necesita que va a ser la distancia con respecto a este lado, que va a ser de 25. Con estos dos datos él ya sabe la forma del agujero. Voy a volver a editarlo porque no le he dado el tamaño. Tenemos que decirle que es pasante, donde pone aquí terminación. Ya sabe que tiene que agujerear toda la pieza. Y el diámetro del agujero lo tengo que aumentar hasta 15 milímetros. Y ahora sí que está perfectamente ya acotado el agujero. Ahora ya podemos guardar la pieza porque tenemos terminada. Guardamos como voy a crear una carpeta nueva donde voy a guardar todas las piezas del ensamblaje y esto lo voy a llamar base. La nueva carpeta la voy a llamar base.
Me faltaría todavía hacer unos agujeros en la parte de abajo. Podemos girar el objeto de esta manera. En esta parte de aquí abajo voy a crearme 4 agujeros roscados. ¿Cómo hago esos 4 agujeros? Pues en este caso lo que voy a hacer es, voy a crearme un boceto aquí para marcarme la posición de los 4 agujeros. Fijaros que el programa ya automáticamente conoce la posición de las 4 líneas del contorno. Y esto me viene muy bien porque mediante una herramienta que es muy útil y que gastaremos bastante a menudo, la de desfase, yo puedo hacer esto. Quiero dibujarme otro rectángulo desfasado con respecto a este una cierta distancia. Este rectángulo, simplemente basta con que yo le dé la cota de desfase para que esté totalmente restringido. Si le digo que esto está a una distancia de 8 milímetros, está a 8 milímetros por todos los lados. Este rectángulo yo no lo dibujo para que me haga una extrusión, una revolución, simplemente lo hago para tener una referencia de las esquinas donde habrá unos puntos que serán los que donde hagamos agujeros. Cuando utilizamos unas líneas simplemente como referencia, es conveniente que las definamos como líneas de construcción, simplemente seleccionarlas y pinchar aquí arriba donde pone construcción. De esta manera me las dibujo como línea punteada, y ya sé que estas líneas no están dibujadas para dar una forma, sino simplemente como referencia. Ahora yo puedo colocarme un punto en cada una de las esquinas, y estos puntos luego el programa los reconocerá como los puntos donde voy a agujerear. Ya está, no necesito ninguna cota más, ya que gracias a esta cota que he puesto está ya totalmente restringido. Termino el boceto y ahora puedo agujerear. Como vemos, por defecto él sabe que hay un boceto, que en ese boceto hay unos puntos y automáticamente me selecciona esos puntos como los puntos en los que hay que agujerear. En este caso va a ser agujero roscado. No lo quiero pasante, con lo cual tengo que darle la profundidad. También puedo elegir si quiero que esté roscado en toda la profundidad o en parte de la profundidad. Habría que darle la profundidad y además la parte que está roscada. Lo quiero agujerear en toda la profundidad y tengo que elegir, ya que he roscado, el tamaño de rosca. Primero tengo que elegir que será rosca de métrica ISO y le vamos a dar un tamaño de métrica 5. La profundidad que está marcada es 8 milímetros, de acuerdo, aceptamos. Y ya tendríamos ahora el agujero hecho. Si miramos desde aquí abajo vemos que los agujeros están roscados perfectamente. Vale, podemos guardar y ya tenemos la pieza terminada, la base terminada. Así que vamos a pasar a crear el siguiente objeto. El siguiente objeto será la rótula, la pieza que gira centrada en el eje del agujero. Nueva pieza, normal.ipt. Automáticamente, como vemos, nos crea una pieza que se llama pieza 2 y nos crea un boceto en el plano XY, en el suelo del sistema tridimensional. En este caso sí que me conviene hacerlo aquí, por lo tanto no voy a cerrar este boceto y crear otro. Directamente me quedo aquí. La forma que tengo que crear es un cuadrado. El cuadrado lo puedo crear a partir de un rectángulo. Y lo que puedo hacer es decirle, como yo quiero que ahora todos los lados sean iguales, si yo pongo la descripción de igualdad y le digo que los horizontales son iguales que los verticales, automáticamente tengo un cuadrado. Lo que significa que con una sola cota que yo ponga aquí queda completamente definido el tamaño del cuadrado. Le digo que es de 50 y ya está acotado. Ya no puedo modificar su forma, simplemente puedo modificar su posición. Bien, ¿cómo lo restringo yo esto al sistema de coordenadas? Pues siempre que podamos es conveniente que el centro del sistema de coordenadas coincida con el centro del objeto. Ahora, ¿cuál es el centro de un cuadrado? El centro del cuadrado se encontraría en el centro de su diagonal. Esta línea de aquí, como la cojo de referencia, simplemente la hago de construcción y ahora ya le digo que quiero que sea coincidente el centro de la diagonal con el centro del sistema de coordenadas. Y ahora sí que veo restricción total. Ya no hay forma de moverlo, está totalmente bloqueado. Puedo terminar el boceto y ahora puedo extruirlo. En este caso, como estoy en el suelo, sí que me interesa extruir hacia arriba. Le voy a decir que tengo que extruirlo a una distancia de 8 milímetros. Ya tenemos este objeto. Vemos que por la forma en la que yo he restringido la posición del objeto, resulta que el plano YZ me corta la mitad del objeto, el plano XZ también me lo corta por la mitad perpendicularmente al otro plano, y el plano XY correspondería con el suelo. Vemos como el eje Z justamente atraviesa el objeto, el cuadrado, justo por la mitad. Gracias a esto que he creado yo ahora puedo crearme
un boceto en estos planos de aquí. ¿Por qué me lo voy a crear ahí? Porque como vemos, esta forma de aquí, esta base que sale, justamente se encuentra centrada con respecto a los lados del cuadrado. Así que me viene de maravilla crearme un boceto en este plano para dibujarme la forma que me falta. Vale, ¿cómo hacemos ahora esto? Tenemos que dibujarnos un círculo que se va a encontrar aquí en el centro. Para eso me voy a crear una línea de referencia, una línea que parte del centro de esta base de aquí. Esta línea le voy a decir que es de referencia, no forma parte del contorno del objeto, simplemente la he creado para que aquí arriba podamos dibujarnos el círculo interior y el círculo exterior. Vale, ahora me van a hacer falta unas líneas que suban por aquí verticales y sean tangentes a esta circunferencia por un lado y por el otro. Entonces me creo unas líneas que surgen de la parte de abajo y que yo le voy a decir que sean tangentes a este objeto. Veis que ha salido ahí la restricción automáticamente de tangencia, de aquí, tangentes. Vemos que a la hora de modificar, que siempre digo que es conveniente, vemos que estas líneas no son paralelas. Vamos a hacerlas paralelas y ahora vemos que son paralelas entre sí, pero no son perpendiculares a esta base de aquí, con lo cual restricción de perpendicularidad y ya lo tengo perfectamente creado. Ahora si estiro, vemos que varía el tamaño, pero la forma se mantiene. Ahora puedo recortar esto de aquí y esto de aquí. Puedo recortar porque es tangente. Si no fuera tangente no me dejaría recortar. Eso significa que la restricción de tangencia está bien colocada. Ahora, para terminar de definir el contorno que voy a extruir, me falta una línea que una por la parte de abajo y ya tengo toda esta área interior será la que vamos a extruir. Me dice que me hacen falta 3 cotas. Obviamente tiene que ser el diámetro del agujero interior, que es de 15. Cuando voy a acotar una circunferencia que no es completa, que está recortada, él por defecto me acota el radio. Vemos el simbolito que me dibuja ahí, es el radio. Con lo cual, si yo quería que esto fuera diámetro 28, el radio es 14. Vale. Y ahora obviamente me falta la altura de estas líneas, o la altura de este punto hasta la base. Y en este caso se trata de 30 milímetros. Ahora sí que me dice ya restricción total, puedo salir del boceto. Vemos, está el boceto dibujado justo en el centro de la pieza y ahora cuando voy a extruir le voy a decir que este área de aquí me la extruya mitad y mitad, una anchura de 24,8. Ya tengo esta forma creada. Ahora me haría falta hacer unos radios de empalme aquí en estas 4 esquinas del cuadrado y aquí la unión de esta parte con la base. Herramienta de empalme, como conocemos, elegimos las 4 esquinas exteriores. A ver si me deja esa de ahí detrás, si me la localiza. No. Vamos a tener que girar el objeto. Aquí la tengo. Y decimos que el radio de estos círculos es de 8, ¿vale? Ahora hago clic justo aquí debajo para decirle que quiero hacer otros radios de 2 milímetros, estos 4 de aquí. Y aceptamos. Ya tenemos, en una sola pasada, tenemos hechos todos los empalmes. Y ya simplemente para terminar me haría falta hacerme unos agujeros aquí en la parte de abajo, que además tengo la suerte en este caso, voy a crear como antes un boceto, tengo la suerte de que el programa automáticamente me reconoce los laterales, los radios de curvatura y el centro de estos radios, de esas curvas. Y justamente ahí es donde quiero hacer yo los agujeros, con lo cual no tengo más. No, error. Vuelvo para atrás, voy a deshacer lo que he hecho. Yepa. Tengo que hacer la cara de arriba, el boceto. Hago el boceto en la cara de arriba y vemos aquí que me marca el centro de las curvas que he hecho y ahí es donde voy a hacer los agujeros. Así que ahora le digo, termino el boceto, no tengo que dibujar nada, ya me lo ha dibujado el todo automáticamente en el boceto. Le digo que quiero hacer agujero, desde boceto, los centros me deja que los marque yo, en este caso no los reconoce, así que se los marco sin ningún tipo de problema. Vale, le digo que son pasantes, ya no tengo que poner una profundidad, le digo que va a ser de tipo avellanado
y tengo que darle el tamaño, que va a ser agujero de 4,5, y la parte de arriba va a ser de 6 milímetros, y esto de aquí va a ser de 40, y de esta manera se quedan los agujeros ya hechos. Muy bien, pues ya podemos terminar, podemos guardar en la misma carpeta de antes donde te había hecho la base. Voy a crear esta pieza que la voy a llamar rótula. Es importante que todos los archivos que forman parte de un ensamblaje se guarden en el mismo sitio, tanto los archivos de las piezas individuales como el archivo del ensamblaje, para no tener problemas en el futuro cuando intente abrirlo. Muy bien, pues ya puedo cerrar estos dos objetos, y ya que tengo esta pieza hecha y esta pieza hecha, lo que me hace falta es el ensamblaje. Para eso abrimos un nuevo archivo. En este caso, en lugar de ser normal IPT, será normal.iam. Ahora está bien el sistema tridimensional formado por los ejes X y Z. Vemos que este archivo, que de momento se llama ensamblaje 1, también tiene su propia carpeta de origen, donde puede representar todos los elementos del espacio tridimensional. Y vemos que cada vez que yo creo un nuevo archivo de ensamblaje, me da dos opciones: o insertar piezas ya creadas, como en mi caso, o crear piezas nuevas. En este caso, como ya tenemos creadas, insertamos, aquí lo hemos puesto en una nueva carpeta, primero la pieza base. Me deja poner tantos objetos como quiera, solamente necesito uno, y fijamos un detalle, me ha puesto aquí, cuando yo pongo botón derecho, vemos que me ha añadido una característica, y es que este objeto, indicado por esa chincheta, este objeto es fijo, no se puede mover en el sistema de coordenadas. No puedo moverlo hacia ningún lado, está fijo, La chincheta podría quitarla si quitara el selector este de aquí de fijo. Lo bueno es que, tal y como yo me la he diseñado, el mismo sistema de coordenadas de esta pieza, al ser la inicial, coincide con el sistema de coordenadas tridimensionales, de forma que vemos que el plano IZ tridimensional corta este objeto por la mitad, el XZ también, y el plano XY coincide con la base. Si yo dibujo bien la pieza base y le defino bien su sistema de coordenadas, cuando la añado al ensamblaje, su sistema de coordenadas coincide con el ensamblaje, y esto, cuando hago conjuntos grandes, me puede venir muy bien, puede ser una gran ayuda haber tenido esa precaución inicial. Vale, ahora me toca insertar el segundo objeto. Este segundo objeto, la rótula, no va a ser fijo, tiene que poder moverse. Ahora mismo tiene movilidad total, no tiene la chincheta de fijo, y como yo quiero que se mueva conforme a mí me interesa, tengo que poner unas restricciones de posición que permitan justo el movimiento tal cual sería en la realidad. Tengo que elegir la opción de restringir. Esta herramienta de añadir restricción tiene un montón de posibilidades. Normalmente hacemos siempre la misma. Dentro de las restricciones de ensamblaje elegimos la de coincidencia. También hay algunas de ángulo, de tangencia, la de insertar, que sirve para colocar nuevamente tornillería. Y dentro de la de coincidencia podemos elegir que dos caras que seleccionemos se enfrenten una a la otra, o las dos miren para el mismo lado. En este caso yo quiero elegir la línea del eje de este agujero con la línea del eje de este agujero. ¿A qué distancia tienen que estar esas dos líneas? A 0. Y de esa manera el objeto, esas dos líneas coinciden, van a coincidir siempre. El objeto se puede mover a lo largo de esa línea y puede girar, pero ya no puede desplazarse ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. Se puede desplazar en el eje X, sí, en el Y y en el Z no se puede, y puede girar alrededor del eje X, ¿de acuerdo? ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría colocarlo justo ahí en el centro de la base. Tendríamos que ponerlo ahí, ya que ahora mismo se mueve. Opciones de cómo hacemos esto. Pues si usamos la misma restricción que hemos visto antes, podríamos decir restricción de coincidencia entre este lado y este otro, y esta otra cara de aquí, entre esas dos caras. ¿A qué distancia? Si le pongo una distancia de 0, lo que ocurre, fijémonos, es que aquí están tocándose, distancia 0, pero en este lado de aquí sí que hay una cierta distancia. Si vemos este objeto de aquí, vemos que como este tiene un tamaño de 24,8 y el agujero de 25, en teoría sobran dos décimas. A la hora de ensamblaje debería haber una por cada lado. Tal y como yo lo he hecho, aquí no hay ninguna distancia y aquí tiene que haber dos décimas. De todas maneras, podemos comprobarlo. Vamos a decir a la herramienta que quiero medir. Mido distancia de este plano a este otro plano de aquí. Y me dice exactamente dos décimas.
Con lo cual, ¿qué puedo hacer yo? Pues la restricción que he puesto, esta restricción de coincidencia de estas dos caras, que le había dicho que había un desfase de 0 milímetros, le voy a decir que me haga un desfase de 1/10 de milímetro. Y ahora sí que podemos ver que se encuentra centrado. Habría 1 milímetro a cada lado. El problema que tiene esto, hacerlo de esta manera, es que si yo me doy cuenta de que este diseño se me ha quedado pequeño y tengo que modificarlo, por ejemplo, yo puedo entrar en cualquiera de los dos objetos, puedo simplemente hacer doble clic en la base, vemos que el otro objeto se me queda como difuminado. Ahora estoy dentro del diseño de esta pieza, puedo modificar la forma de esta pieza. Podría aquí, dentro de lo que sería, puedo modificar su extrusión o puedo modificar la forma del boceto. Voy a editar este boceto y le voy a decir que esta anchura ahora quiero que sea de 70. Termino el boceto, se readapta la forma. No he hecho. Voy a volver a definirle que además de esa anchura vamos a cambiar ese tamaño de aquí por 35, 10 milímetros más. Termino, se readapta el diseño, vuelvo al ensamblaje y ahora ¿qué ocurre? Pues que esta restricción me decía que esto se encuentra a 1/10 de aquí. Si no me doy cuenta, podría pensar que con la modificación que he hecho está todo bien, podría crear los planos y cuando esto luego va a montaje, pues podríamos tener algún tipo de error. Podemos entonces crearnos otro tipo de restricción que evite ese problema. Elimino esa restricción que había puesto y voy a poner otra que, aunque yo modifique el tamaño de la base, me va a mantener siempre esta rótula centrada con respecto a la base. ¿Cómo conseguimos eso? Pues fijémonos que cada una de estas piezas, tanto la base como la rótula, tiene una carpeta que se llama origen y en esta carpeta hay unos planos. La base tiene un plano IZ que lo corta justo el objeto por la mitad. Y la rótula tiene un plano también llamado IZ, ha coincidido esta vez, podrían haber coincidido, se llama IZ, que también lo corta justo por la mitad. Yo puedo hacer coincidente, con la herramienta de delante, la restricción de coincidencia, el plano IZ de la base con el plano IZ de la rótula. Desfase entre ellos 0. Y ahora sí que está centrado. Fijémonos cómo está justo en el centro. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto damos por terminado este primer vídeo.